Un pasado inexorable, un futuro incierto. Él dejó atrás a 2 mujeres embarazadas y desapareció. 3 años después, se reencontró con una de ellas y sus 2 hijos. Alexander Rivers era un hombre que amaba el control. Cada aspecto de su vida había sido meticulosamente planificado. Adquisiciones de miles de millones de dólares. La imagen pública perfecta que había forjado a lo largo de los años. Nunca permitió que el caos lo alcanzara. Las emociones, la vulnerabilidad, el apego. Tantas debilidades que había aprendido a evitar. Pero el control es una ilusión frágil, y el día que se rompió, llegó sin previo aviso. Estaba sentado en su oficina, en el ático, rodeado de ventanales de cristal que daban a los tejados de la ciudad. Una vista que siempre había encontrado relajante. La llamada llegó de forma inesperada, interrumpiendo el murmullo silencioso del éxito. Primero, fue Clara. Su voz era tensa, temblorosa, pero decidida. «Tenemos que hablar, Alex». Antes de que pudiera asimilar sus palabras, otra llamada resonó. Ella. No había escuchado su voz en semanas, pero ahora parecía estar sin aliento, apremiante. «Alex, estoy embarazada». Su mundo se tambaleó, pero no de la forma en que las películas lo dramatizan en esos momentos. No fue un accidente dramático, sino una presión sofocante y rampante que se le envolvió en el pecho. Las 2 mujeres estaban embarazadas. Ambas llevaban a su hijo. Su vida cuidadosamente compartimentada había chocado con una realidad singular e inefable. No respondió a ninguna de ellas de inmediato. En cambio, se quedó mirando la ciudad, como si las respuestas pudieran esconderse en el patrón de las luces. Su mente hizo lo que había sido entrenada para hacer: calcular riesgos, desarrollar estrategias de salida, quedarse y afrontar las consecuencias, o irse antes de que las paredes se cerraran sobre él. Si la elección fue clara, al menos para la versión de sí mismo que había pasado años perfeccionando el arte del desapego emocional. Al final de la semana, se había marchado. Se dijo a sí mismo que era temporal, una oportunidad de expansión comercial en el extranjero que requería toda su atención. Pero en el fondo, sabía que era un escape. Voló a Tokio, luego a Londres, luego a Dubái, sumergiéndose en los negocios, rodeándose de personas que no pedían nada más que su firma en los contratos. Se decía a sí mismo que Clara y ella saldrían adelante. Eran fuertes, no lo necesitaban. O al menos, eso era lo que quería creer. El tiempo se convirtió en un mes, luego en un año. Nunca las contactó, ni una sola vez. No preguntó por ellas, por su salud, por la vida que crecía en silencio, mientras él hacía acuerdos que lo convertirían en un titular de periódico. La culpa seguía ahí, una sombra persistente, pero aprendió a trabajar con ella. Se convenció de que era mejor estar ausente que ser un fracaso en sus vidas, pero huir no borra el pasado, solo retrasa su regreso. Una tarde lluviosa de martes, 3 años después de haber desaparecido de sus vidas, Alex entró en el hospital para una reunión de negocios rutinaria con el consejo médico. La ironía de su presencia allí no se le escapó. Negociar inversiones en iniciativas de salud familiar, mientras había abandonado la suya. Cruzó el vestíbulo con el mismo aire de confianza intocable que siempre lo había protegido. Pero el destino tiene una forma cruel de encontrar fallas, incluso en la armadura más sólida. La vio antes de que ella lo viera a él. Clara estaba sentada en un banco cerca de los grandes vitrales, su cabello un poco más largo,
pero era innegablemente ella. Iba vestida de forma sencilla con una sudadera y un jersey ligero. Sin embargo, desprendía la fuerza tranquila que una vez le había aterrorizado. Pero no fue solo Clara lo que lo detuvo. Fueron los niños. 2 pequeños estaban sentados a su lado. Una niña con cabello negro y ojos azules penetrantes. Sus ojos se fijaron en la manga de Clara, mientras un niño de cabello castaño más claro, pero con una mirada inimitable, estaba sentado con calma, apilando cuidadosamente bloques de colores en una torre. No se parecían en nada, y sin embargo había algo que los conectaba, algo más que la sangre. Se sentían como una unidad, una familia. El pecho de Alex se apretó. No podía moverse, no podía pensar. El peso de los 3 años recayó sobre él en una sola respiración. Clara levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Ella no parpadeó, no apartó la mirada. No había sorpresa en su expresión, solo una mirada tranquila y medida que decía: sabía que eventualmente volverías, y estoy lista para ti. Alex dio un paso adelante, pero cada movimiento le daba la impresión de avanzar en silencio. No sabía qué decir. No había una réplica preparada para eso. Ninguna declaración preparada para enfrentar la vida a la que había intentado renunciar. «Alex», dijo Clara, con la voz serena como si hubieran hablado ayer. «Llegas tarde». La niña levantó los ojos hacia él, sus curiosos ojos azules, inclinando la cabeza de una manera que reflejaba su propio viejo hábito. El niño la siguió, más prudente, pero su mirada tenía una extraña familiaridad que Alex no pudo definir al principio. Entonces lo entendió. Ella no podía respirar. «Son tus hijos», dijo Clara, levantándose lentamente, poniendo una mano protectora sobre cada uno. «Emily y Liam». Liam. Ese nombre le retorció el estómago. Siempre había amado ese nombre. Los labios de Alex se abrieron, pero las palabras no salieron. ¿Cómo se hacen preguntas sobre una mujer a la que has abandonado? Sobre un niño cuya existencia has ignorado hasta este preciso momento. ¿Cómo puedes pararte frente a una vida de la que deberías haber sido parte y pedir algo? ¿Perdón? ¿Una oportunidad? Clara no le dio tiempo a ahogarse en su culpa. «Deberíamos hablar», dijo, señalando un pasillo más tranquilo. «Se lo debes a ellos». Y por una vez en su vida, Alex Rivers, el hombre que siempre había puesto las condiciones, la siguió, sabiendo que no podía controlar esta conversación. Esta vez, el poder no era suyo. Nunca lo había sido. Mientras caminaba junto a Clara con 2 pequeñas sombras colgando de sus manos, Alex sintió la primera grieta en la fachada que había pasado su vida perfeccionando. Supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. El pasillo le pareció interminable mientras Alex seguía a Clara, cada paso más pesado que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de fotos de familias sonrientes, de momentos felices capturados en marcos estériles. Le pareció que se burlaban de él mientras caminaba, él que había construido un imperio de torres de cristal, pero que había fracasado en la más simple de las relaciones humanas. Sus palmas estaban húmedas, aunque su rostro permanecía tranquilo, como resultado de años de camuflaje. Pero Clara ya no era alguien de quien pudiera esconderse. Ella había visto lo peor. Y ahí estaba ella, caminando al frente, con la espalda recta, con 2 niños a su lado, niños que nunca había conocido, que compartían su sangre. Ella lo condujo a una pequeña sala de consultas, lejos de las escaleras curiosas del personal del hospital.
La habitación estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de un ventilador. Ella le hizo una señal para que se sentara, pero Alex se quedó de pie, su cuerpo demasiado tenso, demasiado agitado para calmarse. «Empieza a hablar, Alex», dijo Clara en un tono seco, pero no cruel. Ella no estaba enfadada. Había superado la ira. Su voz llevaba el peso de la decepción, lo que era infinitamente peor. La garganta de Alex estaba seca, pero se obligó a decir las palabras. No sabía nada de todo esto. Pensé que el tiempo lo arreglaría todo solo. «El tiempo no cría a los niños», replicó Clara, sus ojos azules brillando. «No borra las noches en las que llora durante horas. No llena los huecos de las preguntas que no he podido responder». Miró a los niños, sentados tranquilamente ahora, demasiado jóvenes para entender la gravedad de la conversación, pero lo suficientemente sensibles para sentir la tensión en el aire. Emily jugaba con un pequeño juguete, levantando de vez en cuando los ojos hacia él con una mezcla de curiosidad y cansancio. Liam, más silencioso, se quedó cerca de la pierna de Clara, sus pequeños dedos agarrando la tela de su pantalón. «No sabía lo de Liam», dijo Alex, su voz más suave ahora, resquebrajándose bajo la verdad. «Ni siquiera sabía que ella lo sabía». Se detuvo, incapaz de terminar su frase. Los labios de Clara se fruncieron en una línea fina. Ella no tuvo la oportunidad de decírtelo, no correctamente. Tomó una inspiración, recomponiéndose. «Ella y yo descubrimos la existencia la una de la otra después de tu partida. Fue un desastre, pero de alguna manera, en lugar de destrozarnos, nos mantuvimos unidas. Las dos estábamos aterradas, Alex, las dos abandonadas por el mismo hombre. Pero ella fue diferente. Ella siempre tuvo la esperanza de que volverías». Alex cerró los ojos, el peso de su propia cobardía ahogándolo, y ella no lo consiguió. La expresión de Clara se suavizó un poco, como si sus palabras hubieran resquebrajado el muro que había construido. No lo hizo. Complicaciones durante el parto. Luchó mucho, pero su cuerpo falló. Los ojos de Clara se habían velado, pero no lloró. Antes de ir a la sala de operaciones, me hizo prometer. Dijo que si algo pasaba, Liam no crecería solo, que yo me aseguraría de eso. Alex sintió que sus rodillas se debilitaban y se sentó bruscamente, con las manos temblando. No estuve allí, para ella, para él. No estuviste. El tono de Clara no contenía ninguna acusación. Era simplemente un hecho. Frío, irrefutable. «No merezco ser su padre», murmuró Alex, sin saber si se dirigía a Clara o a sí mismo. Clara dejó que el silencio se cerniera sobre la habitación. No era un silencio indulgente. Era un espacio para que él sintiera las consecuencias. El mérito no tiene nada que ver con esto. O te presentas ahora, o no lo haces. No te voy a suplicar. La mirada de Alex se fijó en Liam, que lo miraba atentamente ahora, sus ojos azules reflejando una inocencia tranquila que rompió la compostura de Alex. Había pasado su vida siendo necesario para miles de personas, inversores, empleados, medios, pero nunca de una manera que importara de verdad. Nadie lo había necesitado como sus hijos, y por primera vez, no estaba seguro de ser capaz de ser lo que ellos necesitaban. «Clara», dijo lentamente, «no sé cómo hacer esto. Nunca me enseñaron cómo». La postura de Clara se relajó ligeramente. Se sentó frente a él, sus rodillas casi tocándose. «No te pido que seas perfecto. Te pido que estés presente». La simplicidad de su petición
le golpeó más fuerte que todas sus palabras anteriores. Él podía arreglar empresas, revertir fortunas, controlar narrativas, pero esto no se trataba de control. Se trataba de presentarse incluso cuando era incómodo, incluso cuando era aterrador. Ellos crecieron pensando que eran hermanos, continuó Clara, su voz más suave ahora, menos reservada. Emily sabe que eres su padre. Pregunta por ti, Liam. Él no lo sabe, pero se merece la verdad. Las manos de Alex se crisparon en puños sobre sus rodillas. Quiero conocerlos. Quiero conocerte. No como un patético intento de redención, sino porque no podía alejarse de esto una vez más. Clara asintió lentamente. Entonces empieza por pasar tiempo con ellos, no con regalos, no con grandes gestos, solo tiempo. Era un desafío que Alex sabía que tenía que aceptar, pero que también lo aterrorizaba. No era de los que horneaban galletas o leían cuentos antes de dormir. Pero tal vez, pensó, era precisamente por eso que tenía que convertirse en ese hombre. Mientras la tensión en la habitación se calmaba, Emily se acercó a él, su pequeña mano ofreciendo la suya con vacilación. Alex bajó la vista, con el corazón apretado por la confianza simple e instintiva que ella le mostraba. Le tomó la mano, sus grandes dedos envolviendo suavemente los de ella. «Hola», dijo ella, su voz dulce y melodiosa pareciendo atravesar años de su propia armadura emocional. «Hola, Emily», murmuró Alex, con la voz temblorosa. Liam se quedó cerca de Clara, tímido pero atento. Tomaría tiempo. La confianza no era algo que aparecía de la noche a la mañana. Se construía en cada momento frágil. Clara se levantó, recogiendo sus cosas. «Vamos a ir al parque después de esto. Estás invitado». No era una invitación, era una prueba. Alex se levantó también, ajustándose la chaqueta. Aunque por una vez en su vida, no le importaba su apariencia. Le importaba seguir el ritmo de las pequeñas manos que ahora se aferraban a las de Clara, y quizás un día a las suyas también. Mientras salía de la sala de consultas, caminando bajo el sol brillante de la tarde, Alex sintió algo desconocido instalarse en su pecho. No era certeza. Era algo más desordenado, más aterrador. Era el comienzo de aprender la paciencia. El parque estaba a solo unos pasos del hospital, pero para Alex era como cruzar un mundo totalmente extraño. El frío acero y el cristal, a los que estaba acostumbrado, dieron paso a la hierba verde, al olor punzante de las flores y al suave zumbido de los niños. Riendo. No había puesto un pie en un lugar como este desde su propia infancia, una infancia que parecía más un capítulo de la vida de otra persona. Sin embargo, siguió a Clara que caminaba delante, un bolso largo colgando de su hombro, Emily saltando a su lado y Liam agarrando su mano libre con una determinación tranquila. Alex al principio mantuvo su distancia, observándolos a los tres moverse como uno solo. Él no era necesario. Habían aprendido a existir sin él. Pero ese no era el punto, ¿verdad? El punto era presentarse de todos modos, incluso si la puerta no estaba abierta de par en par, especialmente en ese momento. Clara encontró un banco tranquilo, a la sombra de un gran roble. Se sentó allí, sacando bocadillos y zumos como si fuera la rutina más natural del mundo. Emily y Liam se sentaron dócilmente, sus pequeñas piernas colgando del suelo, parloteando en un idioma que solo los hermanos, por sangre o por elección, podían entender. Alex se quedó torpemente a unos metros de distancia, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. No sabía cómo,
cómo inmiscuirse en esta escena sin sentirse como un intruso. Negociaciones de negocios, adquisiciones hostiles, dramas legales. Esos eran sus campos de batalla. Pero aquí, con 2 niños pequeños que apenas lo conocían, estaba perdido. Clara notó su vacilación. No lo llamó, no le ofreció una salida. En cambio, le dijo a Emily, lo suficientemente fuerte como para que él la oyera. «Emily, ¿por qué no le pides a Alex que se una a nosotros?» Emily levantó la vista hacia él, sus ojos azules brillantes bajo sus pestañas negras. «Papá, siéntate con nosotros», lo llamó. La palabra papá se sintió ajena y frágil, pero innegable. Lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La palabra que no creía merecer. El título que había perdido. Pero ahí estaba. Se lo ofrecían. No con resentimiento, sino con una expectativa inocente. Se movió lentamente, sentándose en el borde del banco. Clara no dijo nada. Liam tampoco. El niño se quedó sentado en silencio, su mirada pasando de su madre a este hombre que se suponía que era alguien importante en su vida, pero que hasta ahora había sido solo un fantasma. Alex se aclaró la garganta, desesperado por cerrar la brecha. «¿Qué están comiendo?» Fue una pregunta estúpida. Los bocadillos estaban justo frente a él, pero a Emily no le importó. Ella sonrió, levantando una pequeña caja de galletas como si le estuviera presentando un premio. «¿Quieres una parte?», propuso. Alex sonrió sinceramente, tomó una galleta y se la puso en la boca. «Delicioso», dijo exageradamente, haciendo una mueca que hizo reír a Emily y, para su sorpresa, una sonrisa tímida de Liam. Clara lo miró de reojo, pero no dijo nada. No le iba a dar crédito por las pequeñas victorias. Ella quería regularidad, y Alex estaba empezando a entenderlo. A medida que avanzaba la tarde, Alex se encontró haciendo cosas que le parecieron cómicamente pequeñas, pero terriblemente difíciles. Ayudó a Emily a atarse los zapatos, aunque sus manos titubearon con el pequeño nudo. Empujó suavemente a Liam en el columpio, sin saber qué tan alto era demasiado alto, hasta que Clara le dijo casualmente, «A Liam le gustan los empujes pequeños. Déjalo que se sienta en control». Él escuchó. Y por una vez, Alex Rivers no intentaba controlar el momento. Estaba siguiendo su ritmo. Las horas pasaron, y con cada minuto que pasaba, las paredes empezaron a moverse. No a colapsar, sino a moverse. Clara empezó a dirigirse a él directamente, dándole instrucciones simples, como si estuviera probando hasta dónde estaba dispuesto a dejarse guiar. Los niños empezaron a gravitar hacia él, no constantemente, pero lo suficiente como para que ya no se sintiera como un extraño. No exigían grandes gestos. No necesitaban palabras perfectas. Necesitaban que él estuviera allí, plenamente presente, tropezando en su camino a través de momentos que la mayoría de los padres aprendieron años antes. Hubo un momento, cuando el sol se estaba poniendo, en que Emily se subió a sus rodillas, sin ninguna incitación. Apoyó la cabeza en su pecho, su pequeña mano enrollándose en su camisa. Fue tan simple, tan inocente. Sin embargo, Alex sintió un nudo en la garganta, un sentimiento tan extraño que casi le dio miedo. Miró a Clara, que lo observaba tranquilamente, sus labios apretados en una línea fina, pero sus ojos estaban más suaves ahora. Liam, que no quería quedarse atrás, se acercó después, pero con cautela, ofreciéndole a Alex una pequeña piedra con la seriedad de una ofrenda ceremonial. Alex la aceptó con la gravedad que merecía, asintiendo solemnemente
como si se le hubiera confiado un gran tesoro. Era ridículo, pero sagrado, como ningún negocio lo había sido jamás. Cuando la brisa se levantó y los niños comenzaron a bostezar, Clara recogió sus cosas, se echó el bolso al hombro y miró a Alex, que se quedó de pie, torpe, sin saber si debía ofrecerse a llevar algo, sin saber cuál era el siguiente paso. «Acompáñanos a casa», dijo Clara simplemente, y fue lo más parecido a una invitación que había recibido de ella. El camino a casa no estuvo lleno de conversaciones profundas o confrontaciones dramáticas. Fue ordinario, lo que se sintió extraordinario para Alex. Los niños saltaban delante, señalando escaparates de tiendas, sus risas llenando el espacio entre Alex y Clara. Se sorprendió mirándola de reojo, notando cosas que una vez había pasado por alto. La forma en que inclinaba la cabeza cuando Emily decía algo gracioso. La forma en que instintivamente se acercaba para estabilizar a Liam cuando tropezaba con un adoquín inestable. La forma en que nunca pedía ayuda, pero tampoco lo detenía cuando él le ofrecía la mano. Cuando llegaron a su edificio de apartamentos, Clara se volvió hacia él. Los niños ya se estaban apresurando a entrar. «Puedes subir, ayudarlos a instalarse si quieres». No era una exigencia, no era una prueba, era una elección. «Quiero», dijo Alex, y lo decía en serio. Esa noche, mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, construyendo torres de bloques con Liam y Emily, Alex se dio cuenta de algo. La redención no se ganaba con disculpas o grandes gestos. Se ganaba con pequeños gestos repetitivos, con presencia, con el hecho de ser el mismo cuando uno no se sentía a la altura. Cada bloque colocado, cada juguete devuelto, cada sonrisa dibujada en rostros vacilantes, era un ladrillo en los cimientos de una vida de la que una vez había huido. Mientras Clara lo miraba desde la cocina, con los brazos cruzados, pero con aire pensativo, Alex comprendió que ya no se trataba de perdón. Se trataba de confianza, y la confianza no se regalaba. Se construía silenciosamente, obstinadamente, instante tras instante. Y por primera vez en su vida, Alex Rivers estaba listo para construir algo que no se podía medir en márgenes de beneficio. Algo real. Las siguientes semanas se desarrollaron a un ritmo que Alex nunca había conocido antes. Sus días, una vez dictados por conferencias telefónicas, informes de inversión y un horario tan meticulosamente elaborado que no se perdía ni un segundo, ahora se medían en entregas escolares, visitas a parques infantiles y cenas familiares caóticas, donde más comida terminaba en el suelo que en la boca. Fue una lección de humildad. Fue agotador, y fue la sensación más viva que había sentido en años. Pero bajo el calor creciente de sus nuevas rutinas, una tormenta se gestaba en silencio. Clara Harra llevaba un peso del que aún no se había desprendido. Alex podía verlo en la forma en que su sonrisa a veces vacilaba, cuando creía que nadie la miraba, en la forma en que su mirada se alejaba, cuando Liam le preguntaba cosas para las que un padre debería haber estado allí. Ella estaba agradecida por sus esfuerzos, pero el muro entre ellos permanecía intacto, y Alex empezaba a entender por qué. Una noche tranquila, después de que los niños finalmente cedieron al sueño, Clara estaba sentada en el pequeño sofá de la sala de estar, su postura rígida, sus manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Alex, sentado frente a ella, reconoció la mirada en sus ojos. Ya no era ira. Era el peso de la verdad no dicha. «Lo has intentado»,
dijo Clara en voz baja, casi frágil. Lo veo, y los niños también lo ven. Alex se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, preparándose. Pero no es suficiente, ¿verdad? Los labios de Clara se fruncieron en una línea fina antes de que exhalara lentamente. No es suficiente, Alex. Es una cuestión de verdad. Se levantó y se dirigió a una estantería, sacando una pequeña caja. Él la reconoció de inmediato. Era esa. El patrón le era familiar. Algo que le había comprado un día por un capricho durante un viaje de negocios a París. Un pequeño gesto de afecto que no le había costado nada en ese momento. Clara colocó la caja sobre la mesa de centro entre ellos. Ella escribió cartas, dijo con voz tensa. A ti, a Liam, a mí. Sabía que no las leerías en ese momento, pero las escribió de todos modos. La esperanza es algo tenaz. Alex sintió que se le cortaba la respiración cuando Clara abrió la caja, revelando una pila de sobres, cada uno con la delicada letra de Hila. Sacó uno y se lo deslizó. El sobre estaba marcado con su nombre. Con los dedos temblorosos, Alex lo abrió. Las palabras eran la voz de Hila resonando en su mente, como si estuviera sentada frente a él. Hablaba de sus miedos, de su emoción, de su desamor por su ausencia. Sin embargo, ni una sola vez dejó que la amargura se filtrara en sus palabras. Escribió sobre Liam, sobre la pequeña vida que crecía dentro de ella, y sobre su silenciosa y desesperada esperanza de que algún día Alex encontraría el coraje para hacer algo más que un nombre en un certificado de nacimiento. No pudo terminar la carta. Su visión se nubló. Las palabras se entremezclaron mientras un nudo se formaba en su garganta. Dejó el papel con cuidado, como si manipularlo torpemente pudiera deshonrar su memoria. Debería haber estado allí, dijo Alex en una voz apenas audible. Debería haberme quedado. Debería haberlo tenido todo. Clara se sentó a su lado. La cercanía íntima se sintió inmensa. Hila sabía que tenías miedo. Ella no era ingenua, Alex, pero también creía que la gente podía cambiar. Su mirada, aunque todavía cautelosa, se suavizó. La vi luchar por ti, incluso cuando no lo sabías. Alex se tragó la culpa que amenazaba con consumirlo. No merezco el apellido de Liam, confesó. No merezco nada de esto. La mirada de Clara se volvió penetrante. No se trata de lo que mereces, se trata de lo que eliges ahora. Merecer no tiene nada que ver con presentarse. Hizo una pausa, sus siguientes palabras deliberadas. Liam no necesita un padre perfecto. Necesita al que está ahí, el que está dispuesto a quedarse cuando es incómodo. Sus palabras se asentaron en su pecho, pesadas pero esclarecedoras. Había pasado toda su vida calculando el valor, midiendo el valor, tomando cada decisión a través del prisma frío del retorno de la inversión. Pero la vida no era un balance. Clara y sus hijos no eran activos para adquirir o pasivos para reparar. Eran personas, rotas y enteras, de una manera que no podía resolverse con estrategias. Lo necesitaban a él, imperfecto, presente y dispuesto a enfrentarse a sus propios errores. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios pequeños pero significativos. Alex dejó de mirar su teléfono cada 10 minutos, desconectado del mundo que una vez había gobernado. Se centró en aprender los detalles que realmente importaban. La forma en que a Liam le gustaban sus sándwiches cortados en triángulos. Emily exigía 3 cuentos en lugar de 2 antes de acostarse. Como Clara, a pesar de su feroz independencia,
Se relajaba cuando él se encargaba de los desayunos de la mañana, aunque seguía siendo malo haciendo panqueques. Pero el momento más difícil llegó una noche, cuando Liam, que siempre había sido más reservado con Alex, finalmente me hizo la pregunta que se escondía en las sombras. Estaban sentados en el suelo construyendo una elaborada vía de tren, cuando Liam levantó la vista y con la franqueza inocente que solo un niño puede tener, preguntó: ¿Por qué no estabas allí cuando nací? La pregunta lo penetró más profundamente que cualquier interrogatorio en una sala de juntas. Alex sintió a Clara congelarse al otro lado de la habitación, de espaldas a él, mientras fingía estar ocupada doblando la ropa, dándole el espacio para responder. Alex dejó el juguete que tenía en la mano, cruzando la mirada de Liam directamente. Porque tenía mucho miedo, dijo honestamente. Pensé que si me quedaba, lo empeoraría todo. Pero eso fue un error muy grande, y lo siento mucho, amigo. Liam pareció considerar esta respuesta con la seriedad de un juez experimentado. Luego, después de una larga pausa, simplemente asintió y continuó construyendo su vía como si dijera: «Eso es suficiente por ahora». Esa noche, una vez que los niños se durmieron, Clara encontró a Alex sentado en el sofá, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Se sentó a su lado. Su silencio ya no era tenso, sino amigable. «Lo manejaste bien», dijo ella suavemente. «¿Con Liam?» Alex sacudió la cabeza, aunque una pequeña sonrisa se formó en la comisura de sus labios. «Creo que está siendo fácil conmigo». Clara se rió suavemente. «Te está poniendo a prueba. Todos lo hacemos». Él se volvió hacia ella entonces, luciendo más vulnerable de lo que nunca había sido. «No quiero que esto sea temporal, Clara. Estoy aquí para siempre si me lo permites». Su respuesta no fue inmediata. En cambio, extendió la mano, tomó la suya, entrelazando sus dedos. No era una promesa, no era un perdón, era un reconocimiento. Él estaba allí, y por esa noche eso era suficiente. Mientras se sentaban allí en silencio, con los dedos entrelazados, el peso de los años comenzó a aligerarse lentamente. Todavía había batallas por librar, heridas que no sanarían de la noche a la mañana. Pero habían comenzado algo que ninguno de los dos había planeado. Una vida que no se basaba en grandes planes o circunstancias perfectas, sino en elegirse el uno al otro cada día, en los pequeños momentos imperfectos. Para Alex Rivers, era una base más sólida que cualquier imperio que hubiera construido jamás. El aire dentro del pequeño apartamento de Clara Arras se calentaba día a día, no por el cambio de estación, sino por el cambio frágil e innegable en la atmósfera. Ya no era solo su espacio. Alex era parte de él, no a través de grandes declaraciones, sino a través de la rutina tranquila de su simple presencia. No tenía ningún derecho oficial sobre esta vida, pero estaba empezando a labrarse un lugar en ella. Cada desayuno preparado, cada cuento leído, cada rabieta apaciguada por intentos torpes pero sinceros de consuelo paternal. Pero incluso mientras las cosas parecían estar arreglándose, Alex sabía que las batallas más difíciles aún estaban por venir. Su pasado no había desaparecido por arte de magia, y el mundo exterior al muro del apartamento de Clara todavía lo estaba esperando, observándolo, listo para juzgar. Se había alejado de su imperio corporativo, pero ese imperio no había terminado con él. Los rumores ya habían comenzado. Los inversores preguntaban por su ausencia. Los miembros de la junta directiva preparaban sus próximos movimientos.
Su nombre seguía siendo una marca, y su repentina desaparición de los focos ponía nerviosa a la gente. Una noche, después de que Clara finalmente acostara a los niños y el apartamento volviera a su zumbido familiar, Alex se sentó en la mesa de la cocina, con los ojos pegados a su teléfono. Los mensajes se acumulaban, algunos de su asistente, otros de miembros de la junta menos pacientes, exigiendo explicaciones. Los había ignorado durante semanas, pero ahora la presión estaba aumentando. Clara notó su postura tensa cuando entró en la cocina, con las manos envueltas en una taza de té de manzanilla. «No van a parar, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja, pero audible. Alex sacudió la cabeza, sin molestarse en endulzar la verdad. «No. Son buitres. Huelen cuando el rey está fuera del trono». Clara se sentó frente a él, con la mirada fija. «Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque no puedes vivir escondido para siempre, Alex, ni de ellos, ni de ti mismo». Él apreciaba su franqueza. Clara siempre había sido la única persona que se negaba a tratarlo con cuidado, que era exactamente lo que necesitaba. «No me estoy escondiendo», dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero estoy cansado de jugar según sus reglas. No quiero volver a eso». «Entonces cambia el juego», dijo Clara simplemente como si fuera lo más obvio del mundo. Alex la miró, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Haces que suene fácil». «No dije que sería fácil», corrigió ella. «Pero has construido imperios, Alex. Sin duda puedes construir algo que realmente importe». Esa noche, mientras Clara dormía, Alex se quedó despierto, mirando al techo, reconstruyendo una idea que se había estado formando lentamente en el fondo de su mente. El mundo de los negocios siempre había medido el valor en ganancias, en poder. Pero, ¿qué pasaría si construyera algo que no se tratara de números? ¿Qué pasaría si su legado no fuera otro rascacielos con su nombre, sino un santuario para familias como las de Clara y Leila, para niños como Liam y Emily, que merecían algo mejor que ser peones en el imperio de otra persona? No durmió en toda la noche. Por la mañana, tenía un plan. Los días siguientes fueron un torbellino. Alex se sumergió en la investigación, redactó propuestas, contactó a antiguos colegas que aún no habían vendido su alma a la política corporativa. Visualizó una red de centros de apoyo familiar, lugares que no solo proporcionarían atención médica, sino también apoyo emocional y financiero a padres solteros, a familias que habían sido abandonadas por sistemas diseñados para el beneficio, no para las personas. No sería un proyecto de caridad de relaciones públicas. Sería su redención. Clara lo observaba trabajar, una esperanza cautelosa brillando en sus ojos. Ya había oído promesas, pero esto no era una promesa, era acción, pasos reales y concretos que iban más allá de las excusas. Alex no le pidió su aprobación, simplemente la involucró, pidiéndole su opinión sobre planes, servicios que realmente ayudarían a personas como ella. Y poco a poco, ella empezó a creer que tal vez, solo tal vez, él ya no era el mismo hombre que se había marchado. Pero el mundo exterior no se lo iba a poner fácil. Cuando la noticia del nuevo proyecto de Alex se filtró, el frenesí mediático fue instantáneo. Los titulares iban desde el intento de redención de un CEO caído en desgracia hasta el último proyecto de vanidad de un multimillonario. Clara temió que la prensa negativa lo hiciera volver a su caparazón, pero Alex la sorprendió. No se inmutó. No huyó. Una noche, después de otro ciclo de noticias incesante, Clara encontró a Alex sentado en el balcón del apartamento,
mirando los tejados de la ciudad. Se unió a él, sus hombros rozándose mientras se sentaban en la cómoda calma que se había convertido en su santuario. «Van a seguir distorsionando la historia», dijo ella suavemente. «Lo sé», respondió Alex, con voz tranquila y resuelta. «Pero no es para ellos, es para Liam, para Emily, para Hila». Clara se volvió hacia él, no viendo al hombre que una vez había sido gobernado por el ego y el miedo, sino al hombre que finalmente estaba aprendiendo a vivir con ambos, sin dejar que lo definieran. «¿Estás cambiando?», murmuró ella. Alex la miró, su expresión más vulnerable de lo que ella la había visto jamás. «Porque por primera vez tengo algo por lo que vale la pena cambiar». La semana siguiente, Alex dio una rueda de prensa, no en un suntuoso salón de baile de un hotel, sino en un modesto centro comunitario. No habló como un CEO, sino como un padre, como un hombre que había fallado, pero que había elegido hacerlo mejor. Su discurso no fue ensayado. Fue crudo, imperfecto, pero real. Y aunque los medios seguían buscando el escándalo, había algo innegable en su presencia, en la forma en que reconocía sus fracasos sin desviarlos. Clara miraba desde el borde, Emily en su cadera y Liam agarrando su mano. Se dio cuenta entonces de que la redención no viene con aplausos o titulares. Viene en las victorias tranquilas, en la voluntad de quedarse cuando las cosas se ponen incómodas, en la elección de construir algo bueno a partir de los escombros que uno mismo ha creado. Esa noche, de vuelta en casa, después de que los niños se durmieron, Alex se acercó a Clara con una mirada de tranquila determinación. «No te pido perdón, Clara», dijo él. «Solo te pido la oportunidad de construir una vida donde no tengas que perdonarme, porque no te daré ninguna razón para hacerlo». Por primera vez desde su regreso, Clara no dudó. Extendió la mano, tomó la suya y entrelazó sus dedos. No era una respuesta, todavía no, pero era un comienzo. Alex había pasado su vida construyendo imperios basados en el poder. Ahora estaba aprendiendo a construir algo mucho más frágil, mucho más precioso, una familia, y estaba listo para luchar por ello, sin importar el tiempo que le llevara. La noche anterior a la apertura del primer centro familiar fue inusualmente tranquila. El apartamento, que había sido animado por los gritos de los pequeños y el ruido de los bloques que caían, ahora estaba envuelto en una calma frágil. Los niños dormían, acurrucados en su habitación compartida, su respiración formando un ritmo suave en la tenue luz del pasillo. Clara estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, observando a Alex caminar por la sala de estar con una intensidad que no había visto en semanas. Él no estaba nervioso por el lanzamiento en sí. Estaba nervioso por lo que representaba. Ya no era un proyecto para salvar su reputación. Ahora era personal. Se trataba de demostrarse a sí mismo y a Clara que podía ser el hombre que se queda. Alex dejó de caminar y se volvió hacia Clara, pasándose las manos por el cabello con frustración. «¿Y si no es suficiente?», preguntó, su voz rompiendo el silencio. «¿Y si todavía no es suficiente para ellos? ¿Para ti?». Clara no respondió de inmediato. Había aprendido que Alex no siempre buscaba respuestas cuando se ponía así. A veces, solo necesitaba soltar las palabras para que pudieran respirar antes de que lo ahogaran. Pero esta noche era diferente. Esta noche, ella sabía que necesitaba escuchar la verdad en voz alta. Se levantó, cruzó la habitación y puso suavemente su mano en su pecho.
donde su corazón latía con fuerza bajo su camisa. «Suficiente no es un destino, Alex», dijo ella suavemente. «Es una elección que haces todos los días. No vamos a arreglar el pasado con un solo edificio, sin importar a cuántas familias ayude. Pero estás aquí. Sigues aquí. Eso es lo que importa para mí». Sus palabras lo anclaron profundamente, enraizando como ningún discurso, ninguna distinción lo había hecho jamás. Alex había pasado toda su vida persiguiendo absolutos, éxito, poder, reconocimiento. Pero Clara le había enseñado que la vida no estaba hecha de absolutos. Estaba tejida con elecciones diarias e imperfectas. A la mañana siguiente, la ciudad se sentía diferente. No de una manera visible, sino en la forma en que se percibía el aire. Más ligero, tal vez. O tal vez Alex simplemente respiraba de manera diferente ahora. El centro era modesto, nada comparado con las relucientes torres corporativas que solía desvelar, pero era cálido, con paredes pintadas en colores suaves, espacios abiertos diseñados no para la estética, sino para la comodidad. No había pisos de mármol, ni logotipos ostentosos. Solo un lugar acogedor para las personas que necesitaban sentirse vistas. Clara llegó con Emily y Liam justo cuando las primeras familias comenzaban a instalarse. Los niños se apresuraron a entrar. Su entusiasmo era contagioso, mientras Clara se demoraba en la entrada, observando a Alex moverse entre la multitud. No estaba actuando. No estaba posando. Estaba escuchando. Realmente escuchaba a los padres abrumados por sistemas que los habían decepcionado, a los niños que se agarraban tímidamente a las faldas de sus madres. Ese era el lugar donde Alex tenía que estar, no en una sala de juntas, sino aquí, en medio del caos imperfecto y hermoso de la vida real. En la pequeña ceremonia de apertura informal, Alex se paró frente a una multitud que no se parecía a ningún otro público al que se había enfrentado antes. No eran accionistas o magnates de los medios. Eran familias que no tenían ni idea de quién era él. Solo conocían al hombre que había construido este lugar para ellos. Su discurso no fue largo. No lo necesitaba. Habló de fracasos, de miedos, de los innumerables errores que había cometido. Pero también habló de segundas oportunidades, del poder implacable de elegir presentarse. Su voz se quebró a veces, pero no lo ocultó. Clara se quedó a un lado, al fondo, con la pequeña mano de Liam en la suya, observándolo a Alex desmantelar su propia fachada frente a todos. No hubo aplausos cuando terminó, solo una comprensión colectiva y silenciosa de que este hombre no estaba allí para ser elogiado. Estaba allí para servir. Más tarde esa tarde, mientras el evento llegaba a su fin y las familias se instalaban en el nuevo espacio, Alex se encontró sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de niños que estaban más interesados en construir torres de bloques que en su persona. Emily se dejó caer en sus rodillas, parloteando con entusiasmo sobre cómo quería ser la jefa de la sala de juegos. Liam, que no quería quedarse atrás, se unió con sus propias ideas sobre pintar las paredes con dinosaurios. Alex escuchó cada palabra, plenamente presente, completamente anclado. Clara los miró, con el corazón apretado en el pecho. No de miedo esta vez, sino con el sentimiento abrumador de algo que no se había permitido sentir plenamente hasta ahora. Confianza. Alex no era perfecto, nunca lo sería, pero ya no intentaba ser perfecto, intentaba estar presente, y ese era un hombre con el que ella podía construir un futuro. Mientras el día llegaba a su fin,
y las últimas familias se marchaban con sonrisas y la promesa de volver, Alex y Clara se sentaron en los escalones del centro, el sol poniente proyectando un suave resplandor sobre el edificio que ahora no llevaba ningún rastro de la arrogancia de su vida pasada. Emily y Liam jugaban cerca, sus risas resonando en la calle tranquila. «Lo hiciste», dijo Clara, golpeando el hombro de Alex. «Lo hicimos», corrigió Alex, su mano encontrando la de ella, sus dedos entrelazándose de forma natural. Clara lo miró entonces, lo miró de verdad, y no vio al hombre que había desaparecido 3 años antes, sino al que había luchado por volver, no con palabras, sino con hechos. Ella no le dijo que lo perdonaba. No era necesario. Algunas cosas se entienden en el silencio entre dos personas que han pasado por el fuego y han salido de él codo con codo. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alex se volvió hacia Clara, su voz baja, seria, pero imbuida de una nueva esperanza. «No quiero ser solo un visitante en tu vida, Clara. Quiero construirla contigo, entera». Su respuesta no fue inmediata. Dejó que las palabras se quedaran en el aire. Dejó que él sintiera su peso. Luego, con una sonrisa discreta, simplemente dijo: «Entonces quédate». No fue dramático, no fue cinematográfico, pero fue real. Y para Alex Rivers, un hombre que una vez midió la vida en acuerdos y contratos, esa era la única promesa que importaba ahora. Ya no huía, se quedaba. Y esta vez, sabía lo que eso realmente significaba. Los días siguientes a la apertura del centro, adoptaron un ritmo que le pareció ajeno, pero profundamente correcto. Había pasado su vida en un sprint constante, siempre persiguiendo la próxima victoria, el próximo objetivo imposible. Pero ahora, sus días se llenaban de momentos tan pequeños que le habrían parecido insignificantes a su antiguo yo. Preparar el desayuno con Liam encaramado en la encimera junto a él. Ayudar a Emily a desenredar los hilos de su cometa. Quedarse hasta tarde con Clara en el sofá, mientras ella doblaba la ropa en un silencio cómplice. La grandiosidad de su vida pasada se había reducido para encajar en lo ordinario, pero no la echaba de menos. De hecho, se sentía como si por fin hubiera llegado a un lugar donde valía la pena quedarse. Pero no todo iba sin problemas. Clara seguía cautelosa, aunque ahora lo dejaba entrar más, concediéndole parcelas de su confianza, pero nunca de golpe. A Alex no le importaba. Sabía que no merecía un camino fácil de regreso. Y luego estaban los niños. Emily se había apegado rápidamente a él, su corazón inocente ansioso por reclamarlo como padre en todos los sentidos de la palabra. Liam, sin embargo, era diferente. Era más silencioso, observando a Alex con ojos que parecían más viejos que su edad, poniendo a prueba cada una de sus palabras con acciones. Una tarde nublada, mientras el trueno retumbaba perezosamente en la distancia, Alex estaba sentado en el suelo de la sala de estar, construyendo un rompecabezas con Emily, mientras Liam se sentaba en la ventana, su pequeña mano presionada contra el cristal, observando las gotas de lluvia caer. Clara estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el té, y la escena parecía casi demasiado pacífica, demasiado frágil. La voz de Liam rompió la calma. «Mamá dice que te fuiste cuando yo estaba en su vientre». Su tono era neutro, casual, como si estuviera exponiendo un simple hecho, pero Alex sintió que se le encogía el estómago. Clara se congeló en la cocina, sus manos deteniéndose a la mitad de un movimiento. Sin embargo, no intervino.
Este era el momento de Alex para responder. Alex dejó lentamente la pieza del rompecabezas. Su mirada se movió hacia Liam. No se acercó a él. No trató de cerrar el espacio físico, pero su voz era clara, firme. Ella tiene razón. Tenía miedo. No sabía cómo ser un buen padre, así que huí en lugar de intentarlo. Liam giró ligeramente la cabeza, su rostro indescifrable. ¿Por qué? Alex tragó saliva. Porque a veces los adultos somos estúpidos. Pensé que tenía que ser perfecto antes de poder ser un buen padre, pero eso no es cierto. Solo necesitaba estar allí contigo, y debería haberlo estado. Liam pareció reflexionar sobre esto. Su pequeña frente se arrugó. Después de un largo rato, preguntó, ¿tienes miedo ahora? Alex sonrió, aunque le dolía el pecho. Todos los días, pero me quedo de todos modos. Esta respuesta pareció satisfacer a Liam. Se deslizó del alféizar de la ventana y cruzó la habitación, sentándose junto a Alex sin decir una palabra. No se inclinó hacia él, no extendió la mano, pero su presencia era una aceptación silenciosa. Por ahora, era suficiente. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Clara se unió a Alex en el balcón. Las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo aún salpicado de nubes de tormenta que se desvanecían. Le trajo una taza de té, se la ofreció sin hacer comentarios y se sentó a su lado, abrazando sus rodillas contra su pecho. «Lo manejaste bien», dijo ella en voz baja, con una rara nota de admiración en su voz. Alex bebió un sorbo de su té. «No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Me lo estoy inventando sobre la marcha». Clara sonrió débilmente. De eso se trata ser padre. Él la miró, estudiando la curva de su perfil contra el cielo nocturno, la forma en que su cabello caía libremente alrededor de su cara. Era la persona más fuerte que conocía, y sin embargo, había una vulnerabilidad en ella esta noche, como si las tormentas del exterior también hubieran abierto algo tierno en ella. «Quiero preguntarte algo», dijo Alex, dejando su taza, su tono serio ahora. Clara se volvió hacia él, su expresión reservada pero abierta. «Adelante. Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que no puedo cambiar la forma en que te dejé, a ti y a Hila, para que lo enfrentaran solos. Pero quiero construir una vida contigo, Clara. No como un invitado, como un compañero, como un padre. Quiero que esta sea nuestra familia, no fracturada, entera, si me lo permites». Clara no respondió de inmediato. Se echó hacia atrás, su mirada vagando hacia la ciudad de abajo, hacia las pequeñas luces en movimiento, que una vez le habían parecido tan importantes en el mundo de Alex. Ya había imaginado este momento en sus noches más solitarias, pero ahora que estaba aquí, no se sentía grandioso o abrumador. Se sentía simple, honesto. «Estás pidiendo algo que lleva tiempo, Alex», dijo ella suavemente. «No puedo prometer que todo será perfecto. Todavía tengo días en los que estoy enfadada, en los que recuerdo lo que se siente al ser abandonada. No necesito la perfección», dijo Alex con firmeza. «Solo necesito la realidad. Puedo vivir con los días difíciles mientras los enfrente contigo». Clara se volvió hacia él, con los ojos brillantes, no por lágrimas, sino por algo más profundo. «Entonces quédate, no solo aquí. Quédate en los momentos difíciles también. No huyas cuando se ponga complicado». «No lo haré», prometió Alex. Y por primera vez en su vida, supo que cumpliría esa promesa. Se quedaron sentados en silencio después de eso. Sus manos finalmente se encontraron, sus dedos entrelazándose de forma natural, como si fuera algo que siempre hubieran hecho. No era un compromiso. No era un final de cuento de hadas.
pero era el comienzo de algo por lo que ambos estaban dispuestos a luchar. En los días siguientes, el cambio en su hogar fue sutil, pero innegable. Alex ya no era solo un visitante. Estaba allí cuando Liam tenía pesadillas, sosteniéndolo hasta que se calmaba. Estaba allí cuando Clara estaba demasiado agotada para cocinar, pidiendo comida para llevar y tropezando para alimentar a los niños. Estaba allí por las mañanas, corriendo por los pasillos caóticos de la escuela, y por las noches, cuando la casa estaba tranquila, sentado con Clara en el sofá, planeando sus próximos pasos juntos, no en los negocios, sino en la vida. Una noche, Emily se llevó a Alex a un lado con la seriedad que solo un niño podía tener. ¿Estarás allí para mi cumpleaños?, preguntó, sus ojos azules muy abiertos de esperanza. Alex se agachó a su altura, poniendo suavemente sus manos en sus pequeños hombros. Estaré allí para cada cumpleaños, cada obra de teatro escolar, cada pequeña cosa tonta que creas que no es importante, pero que sí lo es. Emily sonrió, le echó los brazos al cuello, y en ese momento, Alex Rivers se dio cuenta de que construir imperios nunca le había traído tanta satisfacción. Ser padre, ser la pareja de Clara, era el proyecto más difícil, más desordenado y más gratificante de su vida. Ya no corría tras la redención. La vivía cada día. El día del cumpleaños de Emily amaneció en una calma a la que Alex no estaba acostumbrado. No el silencio pesado de una sala de juntas antes de un acuerdo, ni la calma tensa antes de una batalla corporativa. Esto era diferente. Era el suave zumbido de la vida que se desarrolla lentamente. El tipo de mañana en la que te despiertas sabiendo que algo importante va a suceder, no porque sea grandioso o dramático, sino porque es real. El apartamento ya estaba lleno de actividad cuando Alex salió de la habitación. Globos flotaban perezosamente en el techo. Las pancartas cruzaban la sala de estar en un caos encantador y desigual. Y la encimera de la cocina estaba llena de cuencos de aperitivos, algunos comprados en la tienda, otros hechos con recetas que, según Clara, eran simples pero sabían a familia. Emily se había levantado al amanecer, rebosante de emoción, su cabello rizado formando una masa salvaje alrededor de su cara, mientras corría de una habitación a otra para darle a Alex informes apresurados sobre la misión de la fiesta del día. Liam, como siempre, era más tranquilo, más reservado. Sin embargo, incluso él tenía una energía en él, observando el caos de su hermana, con una media sonrisa, como si estuviera entretenido por su interminable entusiasmo. Alex, ahora completamente inmerso en la vida de la que una vez había huido, se encontró atrapado en el torbellino de las tareas de última hora. Clara corría de un lado a otro, inflando más globos, moviendo muebles, comprobando si el pastel estaba listo. Fue simple, fue caótico, fue perfecto, pero bajo la alegría del día había una corriente subterránea de algo más pesado. Alex había planeado algo que aún no le había dicho a Clara. Había estado discutiendo consigo mismo al respecto, preguntándose si era demasiado pronto, si se había ganado el derecho. Pero mientras veía a Emily enrollar sus brazos alrededor de la cintura de Clara, riendo de algo que solo ellas dos entendían, Alex supo que no solo quería ser parte de esta familia, quería construirla por completo, oficial y con intención. A medida que los invitados comenzaron a llegar, los vecinos, los amigos de Clara y algunas familias del centro, Alex se encontró en una posición extraña. Ya no era el hombre del que la gente susurraba, con trajes impecables
y relojes de lujo. Era el padre de Emily, el padre de Liam, la persona de Clara. La gente ya no se le acercaba con cauteloso respeto. Se le acercaban con calidez, compartiendo historias de paternidad, con risas sin segundas intenciones. Tenía la sensación de pertenecer a una familia, no por quién había sido, sino por quién intentaba ser ahora. En el momento de cortar el pastel, Emily insistió en que Clara y Alex se pusieran a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. Fue un gesto muy pequeño, pero cuando los tres se inclinaron para soplar las velas, Alex lo sintió. Esta era su familia, su corazón, su hogar. Más tarde, después de que los invitados se marcharon y el apartamento era un desastre de papel de regalo, migas de magdalenas y el suave zumbido del agotamiento, Alex encontró a Clara en el balcón. Ella estaba de pie descalza, con una taza de té en las manos, mirando las luces de la ciudad que brillaban en la distancia. Se unió a ella en silencio. Su corazón latía con expectación, pero sus manos firmes. «Estás callada», dijo Clara sin volverse, pero él pudo oír la sonrisa en su voz. «Estaba pensando», comenzó Alex, acercándose a ella, «en cómo la vida solía ser sobre construir imperios, salir en los titulares, ser el hombre al que la gente temía o envidiaba». Se detuvo, le quitó suavemente la taza de las manos y la puso en la mesa de al lado. Pero nada de eso se sintió real, no como esto, no como nosotros. Clara lo miró ahora, su expresión suave pero curiosa. Lo conocía lo suficientemente bien como para sentir cuando se estaba preparando para algo. «Pasé tanto tiempo tratando de arreglar lo que rompí», continuó Alex. «Pero hoy, al verte con Emily y Liam, al vernos como una familia, me di cuenta de que ya no quiero arreglar el pasado. Quiero construir un futuro contigo, con ellos». Metió la mano en el bolsillo, no con la confianza tranquila de un multimillonario acostumbrado a orquestar momentos perfectos, sino con la energía nerviosa de un hombre que había aprendido el valor de la imperfección. Sacó un anillo simple, nada ostentoso, nada que saliera en los titulares. Era modesto, elegante, algo que se parecía a Clara. «No pido la perfección», dijo Alex, con la voz ronca. «Ni siquiera pido perdón. Te pregunto si quieres construir una vida conmigo, no la vida de la que huí, sino la que hemos creado ahora en todo su caos y belleza». Clara se quedó en silencio durante mucho tiempo. El peso de sus palabras se cernía entre ellos. No miró el anillo. Lo miró a él, el hombre que una vez le había roto el corazón, que había regresado no con promesas, sino con presencia. El hombre que se había quedado. «Sí», dijo ella simplemente, pero esa única palabra lo contenía todo. No fue el sí de una pedida de mano de cuento de hadas. Fue el sí de una mujer que había superado la traición, la pérdida, y había encontrado algo que valía la pena arriesgar de nuevo. Se quedaron en el balcón, sus frentes apoyadas una contra la otra, la ciudad latiendo a su alrededor. Pero en ese momento, solo podían haber existido las estrellas. No hubo besos teatrales, ni celebraciones orquestadas. Solo había una certeza tranquila en su interior. Emily y Liam los llamaron, sus risas flotando a través de la puerta abierta. Clara sonrió, retrocediendo suavemente. «Parece que nos llaman». Alex sonrió, deslizando el anillo en su dedo con una ternura que le cortó la respiración. «Entonces vamos. Tenemos una familia que criar». Entraron, de la mano, pasando por encima de los juguetes y el papel de regalo para volver a la vida hermosa y desordenada que habían elegido. No era perfecto,
No era fácil, pero era real. Y para Alex Rivers, eso era todo. Había construido negocios, imperios, legados enteros de la nada. Pero ninguno de ellos se comparaba con lo que estaba construyendo ahora. Un hogar, una familia, una vida donde quedarse no era una obligación, sino una elección que haría cada día.